FM 91. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, a aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a @fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. También pueden pedir ayuda durante el programa, mandando un mensaje para que les podamos dar la oportunidad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669, y por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludemos a nuestro operador, Claudio, ¿cómo estás? Y aquí el equipo completo, con Norma, Miguel, Mónica y yo, disfrutando de este programa que vamos a compartir esta noche. Saludamos a la gente del chat, que siempre aporta algo muy interesante a la dinámica del programa. Así que hola a todos. Muy bien. Antes de comenzar con la literatura, leemos nuestra nota interna que dice: los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Mónica. Espera, que se me fue. Empezá vos. ¿Querés que empiece? No, ya está. Continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia, de Melody Beattie. Capítulo 12, continuación. Aprende el arte de la autoaceptación. Probablemente pasaremos por este proceso a causa de cualquier hecho en nuestra vida que no hayamos aceptado. Una persona codependiente o una persona químicamente dependiente puede estar en muchas etapas del proceso de pena a causa de varias pérdidas, todas a un tiempo. La negación, la depresión, el regateo y la ira pueden venir todas en avalancha. Podemos no saber qué es lo que tratamos de aceptar. Incluso podemos ignorar que estamos luchando por aceptar una situación. Simplemente nos sentimos como si nos estuviéramos volviendo locos. No es así. Familiaricémonos con este proceso. El proceso entero puede tener lugar en 30 segundos si se trata de una pérdida menor. Puede durar años o la vida entera cuando la pérdida es significativa.
Como este es un modelo, podemos no ir por las distintas etapas exactamente como las he delineado. Podemos ir y venir de la ira a la negación, de la negación al regateo, del regateo una vez más a la negación, sin importar la velocidad y la ruta que emprendamos en nuestro viaje a través de estas etapas. Debemos atravesarlas. Elizabeth Kubler-Ross dice que no solo es un proceso normal, sino que es un proceso necesario, y cada etapa es necesaria. Debemos protegernos de los golpes de la vida con la negación hasta que estemos mejor preparados para manejarlos. Debemos sentir ira y culpa hasta que las expulsemos de nuestro cuerpo. Debemos tratar de negociar y debemos llorar. No es necesario dejar que las etapas dicten nuestras conductas, pero cada uno de nosotros, para nuestro propio bienestar y aceptación final, necesita pasar individualmente un tiempo adecuado en cada etapa. Judy Hollis citó a Fritz Perls, el padre de la terapia gestal, de esta manera: la única manera de salir es atravesando. Somos seres fuertes, pero en muchos sentidos somos frágiles. Podemos aceptar el cambio y la pérdida, pero lo logramos a nuestro propio ritmo y a nuestra propia manera. Y solo nosotros y Dios podemos determinar la duración. Así es, ¿no? Es muy interesante esto porque una de las cosas que ocurren en el proceso de duelo es que una vez avanzado vamos como pivoteando de la recuperación al dolor y volvemos a sentirnos que estamos como emergiendo de una manera satisfactoria y otra vez nos empuja el dolor. Esto una vez ya ha pasado todas estas etapas. O sea, tenernos paciencia creo que es el paso más interesante, porque el proceso es individual también, cada uno tiene matices propios. Sí, Mónica. Sí, no, quería decir que así como tenemos creencias para todo, hay creencias para el duelo también, que tiene que durar un tiempo, que 1 año, que 2 años, que 3 años, y cada uno va a su paso. Dura lo que tiene que durar mientras se elabore, ¿no? Porque muchas veces se quedan en negación y se hace un duelo patológico, entonces no dura 1 año, 2 años, dura 10, o toda la vida, ¿no? Eso quería decir. Totalmente. Sí, Miguel. Sí, quería aportar que hay algunos autores que trabajan también este proceso de duelo, que le han agregado como un 6º paso, ¿no? Que es el de la transformación. Tal vez sea después donde uno sienta que, aunque después vuelva a la primera sensación, al primer paso, pero hay una transformación después de pasar un duelo, ¿no? Después de atravesarlo hay una transformación. Uno Sí, ya yo te no quería es- agregar, sí, te quería agregar que para Kubler-Ross la aceptación ya es una transformación, Mm, porque del duelo al no poder soportarlo, a aceptar, ya hay una transformación. Pero está bien que lo aclaren porque ¿Está por ahí bien? no todo el mundo lo sabe. Y además también Kubler-Ross dice que después de la aceptación, transformación entre paréntesis, viene la esperanza. Exacto, tal cual. sí. Buenísimo. Perdón que te interrumpí, Miguel. Iba a agregar eso, ¿no? Que después Ah, estaba no, es la complementario. esperanza. Son complementarios, por supuesto, pero esos 5 primeros pasos del duelo son como eso, aparecen y se van alternando, ¿no? No tienen un orden y vuelven a aparecer y uno piensa que a lo mejor ya terminó el paso y ya está el duelo concluido y no. Y me parece que algo que nos puede avisar de que ese paso, toda esa transformación, en la transformación uno puede ver que ya pasaron todos esos pasos, ¿no? Algo Claro, sucede. porque no le vuelva a suceder, seguro. Claro, no se vuelve a los pasos con melancolía, tal vez con Mm. recuerdos, con otros niveles Con de duelo. recuerdos buenos o con recuerdos malos, pero habiendo salido de ese lugar, ¿no? Claro, sí, sí. Esto que decís vos, Miguel, hay un artículo de Freud que se llama Duelo y Melancolía, que habla de la diferencia. En los dos casos hay apatía, hay desinterés por el mundo externo,
hay necesidad de introversión, pero en la melancolía hay culpa, en el duelo no. Ujú. Esta es una diferencia de diagnóstico interesante. El duelo puede tener tristeza y ser prolongado, pero no hay culpa. En la melancolía la pérdida da culpa. Sí. Bueno, Norma, Normita, ahí, la dejamos ahí, pobre, con la mano. al final. No, yo estaba pensando que en mi caso hay diferentes tiempos de duelo de acuerdo con lo que uno perdió. Si pierde un ser querido, hay unas etapas de duelo que son más dolorosas y que hay que atravesarlas. Cuando es una persona que no es tan querida, ¿no? Y uno, como esos procesos se hacen más cortos. También están los duelos ante la pérdida de un trabajo o ante en mi caso que yo renuncié a mi trabajo porque vi Sí, que claro que sí. estaba de por medio mi salud física y mental, y también tuve que elaborar un duelo. así es. Porque ahora, a medida que a lo largo de mi vida he elaborado diferentes duelos, cada vez yo siento que estoy más fuerte y que los atravieso más rápido, Y sí, porque uno justamente va aprendiendo Se va entrenando en la aceptación. en la aceptación y saber que lo que va viniendo es Y lo es que así. responde y es lo que hay que aceptar. no solo eso, sino que ya a esta altura de la vida sabemos que vamos a desprendernos de todo lo que creíamos nuestro, inclusive Ujú. la vida física. Así Claro. que es verdad, hay gente que dice, uy, no le digamos a la abuela que murió fulano porque se va a hacer bolsa. Y es al La abuela revés. ya lo sabe antes. Sí, los que están más tristes son los jóvenes que no pueden comprender esa pérdida. Los viejos por lo general tienen una calma para saber, este ya partió, bueno, uno menos. Y es así como lo dicen. Es lo mismo los ancianos que en los niños. Los niños tienen una aceptación de También. la muerte que no tienen los adultos. Los padres están desesperados y los chicos no están desesperados. Los chicos dicen, me vino a ver la abuela, me vino a ver el abuelo, me vino a ver gente que ya está muerta, pero realmente tienen una aceptación mayor y los ancianos también. Claro. Sí. Somos nosotros los que estamos en el medio que luchamos como si luchar fuera una manera de solucionar las cosas, ¿no? Qué optimista. Nosotros los que estamos en el medio, dice Mónica. Bueno, porque no lo quiero descartar a Miguel, pobre, que él está en el medio. No, estamos Miguel ahí no ya en la entra. primera fila, estamos en la primera fila. Me bajo Carlos Pellegrini. No, pero también, qué optimismo decir que yo no entré, ¿no? También parece que ya pasé la mitad, porque si estoy en la mitad, que me quedan 60 años más todavía. Bueno, pero estamos acá y parece que estuviéramos en el medio, no importa. No, pero estamos re bien, porque sabemos que con la aceptación, los últimos tiempos que tengamos que vivir, le sacamos el jugo. Seguro, no perdernos nada de la vida por estar grandes. Claro. Yo no hablar nada más que de médicos y de remedios. Hace muchos años leía una revista que escribía Juan Carlos Kramer y me gustó uno mismo. Tantas cosas que escribió. En uno mismo, claro. Claro, en uno mismo. De paso podemos decir que Juan Carlos Kramer va a estar invitado en mayo. Bueno, la verdad que es un gustazo. Y entonces él decía que cuando somos jóvenes tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, y ellos son como un salvavidas, porque todavía nosotros, como están ellos, nosotros estamos ahí en la fila, pero últimos.
Y entonces yo cada tanto me acuerdo y yo digo, yo ya no tengo ningún salvavidas, porque yo ya no tengo a nadie mayor que Delante. yo. Ya a los 85, ¿viste? Ya están hundidos, ¿viste? Están hundidos ya. Pero trascendieron y te esperan y te acompañan en el pasaje de transición. A veces no ¿qué les deseamos parece? que todos nos esperen. Eso mismo te iba a decir. Algunos se vayan. Norma, ¿qué les parece si leemos el solo por hoy? Porque son las -10. Bueno, yo lo leo y después Sí. le digo a ustedes cuál es. Después vas pasando. Y después decimos. Bueno, Dale. solo por hoy. Me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Muy bien. El Bueno. próximo lo leo yo. El próximo lo lees vos, que sería el punto 8, y el último, Mónica. Muy bien. Perfecto. Entonces continúo con la lectura. Sanos son quienes viven el duelo, escribe Donald Anderson, ministro religioso y psicólogo, en Mejor que Benditos. Solo recientemente hemos empezado a darnos cuenta de que negar la pena es negar una función humana natural y que tal negación a veces produce espantosas consecuencias. Prosigue. La pena, como cualquier emoción auténtica, va acompañada por ciertos cambios físicos y por la liberación de una forma de energía psíquica. Si esa energía no se gasta en el proceso normal de apesadumbramiento, se vuelve destructiva dentro de la persona. Incluso la enfermedad física puede ser el castigo por una pena no resuelta. Fuerte esto, pero no es así. castigo, pero sí consecuencia, ¿no? Bueno, por una pena no resuelta. Cualquier evento, cualquier percepción que contenga un sentido de pérdida para ti puede y debe hacernos vivir un duelo. Esto no significa una vida de tristeza incesante. Significa estar dispuestos a admitir un sentimiento honesto en vez de siempre tener que reír para huir del dolor. Es más, uno puede estar sintiendo el dolor y riéndose por algo También, por circunstancial supuesto. al mismo tiempo. Así que aceptar lo que venga, ¿no? No es solo permisible admitir la tristeza que acompaña a cada pérdida, es la opción sana. Podemos darnos permiso de pasar por este proceso cuando enfrentamos pérdida y cambio, incluso pérdidas y cambios menores. Seamos dóciles con nosotros mismos. Este es un proceso agotador. Puede drenar casi toda nuestra energía y sacarnos del equilibrio. Miremos cómo atravesamos las etapas y sentimos lo que necesitemos sentir. Hablemos con la gente que está a salvo y nos brindará el consuelo, el apoyo y la comprensión que necesitamos. Hablemos de ello, hablemos largamente. Una cosa que me ayuda es dar gracias a Dios por la pérdida, por mis circunstancias actuales, sin importar cómo me sienta o qué piense acerca de ellas. Otra cosa que ayuda a mucha gente es la plegaria de la serenidad, la que leemos al final del programa. No debemos actuar o comportarnos de manera inadecuada, pero necesitamos atravesar este proceso. Otros lo hacen también. Comprender este proceso nos ayuda a ser un apoyo mayor para los demás y nos da el poder para decidir
cómo nos comportaremos y qué haremos para cuidar de nosotros cuando nos toque atravesarlo. Aprende el arte de la aceptación. Causa mucha pena. Sí. Es así, ¿no? Es así, sí. La pena forma parte de la vida, como forma parte de la alegría. Alegría, por supuesto. Y el que puede llorar la pena va a poder reír la alegría. Si no, tiene Seguro, si no queda todo mezclados los tantos. Sí. Queda debajo de un velo de amargura, ¿no es cierto? De una cosa que no es ni chicha ni limonada, así es como una sensación permanente de decepción o de depresión, sin ser muy intensa, pero que está ahí permanentemente, ¿no? Y cuando uno comprende, por lo menos me pasa a mí, que la vida está compuesta de penas y de alegrías, que no siempre vamos todo es alegría y siempre vamos a estar alegres, ni siempre va a haber toda pena y vamos a estar siempre con pena. Es parte de la vida esos dos sentimientos y esas dos cosas que nos vienen a nuestra vida. Ustedes se acuerdan que antes se decía, no te rías mucho que después vas a llorar. Sí. Y yo siempre digo, reíte a mandíbula batiente, porque cuando te toque llorar vas a tener que llorar igual y vale la Lo pena decía mi verte abuela, reír. si ríes el viernes llorarás el domingo. Sí, tal Así, cual. ¿viste? Mirá cómo nos condicionaban, cómo nos daban, como decía Antoni de Melo, el manual equivocado. ¿Por qué siempre todo tragedia, todo tiene que irnos mal, ¿no? Eso ya venía, de la mitología griega, ¿no? Cuando decía que a uno no le podían, no me acuerdo cómo era la historia, ¿no? De alguien, de un rey que había tenido muchos éxitos ese día, había ganado en una batalla en algún En el lugar, anillo. y que después tenía miedo justamente a que viniera alguna desgracia muy fuerte, entonces pide que le venga algo malo como para compensar todo lo bueno que ha venido, antes que llegara una desgracia tan grande, digo. Entonces él hizo un pedido para compensar tanta fortuna, porque ya le habían pasado más de 3 cosas. Dice, no, más de 3 cosas es mucho, es demasiado. Necesito compensarlo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la película Cuando huye el día? Dice Lewis, el teólogo, que No, es no un la vi yo, me viejo, parece. que Me parece que no la vi. trabajaba, sí, seguro que sí, porque fue un boom. Trabajaba como Lo que queda del día. Lo que queda del día. lo que Lo queda que del queda día del día con Anthony Hopkins. con Anthony Hopkins. Cuando huye el día era de Berman, no, lo que queda del día. Bueno, es un teólogo grande, solterón, que se enamora de una manera tal que transforma toda su vida. Y un día están mirando un cuadro de un lugar que a él le encantaba, pero nunca había ido, y le dice de ir juntos. Entonces ella le dice, ¿estás preparado para lo que va a venir en complemento de ese momento tan dichoso que vamos a vivir? Claro. Y él le dijo, Porque no ella sé. tenía cáncer. Y ella tenía cáncer, claro. Bueno, la verdad que es extraordinaria Esa película es extraordinaria. maravillosa. Pero ver estas polaridades, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, paraíso e infierno es totalidad, pues está el paraíso, está el infierno. Si le El damos uno necesita al otro. Claro, pero si pudiéramos verlo como totalidad, todavía nosotros necesitamos, no es la polaridad, sino la polarización, ¿no? No terminamos La con dualidad, la dualidad. No, adoptamos un lugar y pensamos que si es paraíso va a ser paraíso para siempre, no tenemos en cuenta la otra parte. Pero si podemos ver que es el bien y el mal es la totalidad de lo que nos sucede. Va a haber cosas buenas y cosas malas. No, claro, va a ser por eso, no va a ser ni todo bueno ni todo malo, ¿no? Como dice por eso estar en este plano es estar en la dualidad siempre, pero una cosa es estar en la dualidad y otra cosa es saber que no existe. Claro, pero ¿no? mirá esto, mirá si en lugar de dualidad le decís totalidad. Es como
está abarcando, en sí mismo lo está abarcando. Ya no es como, en la dualidad es como hay dos partes, en la totalidad hay solamente una. Bueno, Sí, claro, esto, pero en este plano es muy difícil ver la totalidad, pero sí es bueno claro, saber que existe. bueno, de eso se trata el proceso de individuación, ¿no? Y cuesta horrores salir de la idea del bien y el mal. Pero Stefano Cartavia, el autor de los puñuelitos de cada día que yo pongo en Fundapap en Facebook, Ujú. él dice, ante Dios se postran ángeles y demonios. Es buenísimo eso, Exacto. porque esto habla de la unidad. Lo bueno y lo malo están contenidos en el bien. Ujú. Son En el amor, facetas, digamos, ¿no? En el amor están contenidos. ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, pero que a esos pensamientos llegamos cuando podemos reflexionar. Hay un momento en el que no podemos reflexionar, que es solamente, Claro. solamente reacción. Pero después, Claro. pero después, cuando podemos bajar y reflexionamos, podemos ver la totalidad, podemos ver que forman estos dos opuestos forman parte de de una unidad, ¿no? De un eje, qué es lo que los une. Que en realidad el río no está separando las orillas, el río une las orillas. Ujú. Pero nosotros vemos como que el río es un límite, es donde termina, está separando un lugar del otro. Y a lo mejor el río piensa que, diciendo como que, no se dan cuenta que yo uno las orillas, no las estoy separando. Sí, Bueno, bueno, este, ¿sigo? seguimos leyendo. Siente tus propios sentimientos. Cuando reprimo mis emociones, mi estómago lleva la cuenta. John Powell. Yo solía facilitar grupos para ayudar a la gente a manejar sus sentimientos, dice la esposa de un alcohólico. Solía expresar abiertamente mis emociones. Ahora, luego de 8 años en esta relación, no podría decirles lo que sentía, aunque mi vida dependiera de ello. Como codependientes, a menudo perdemos el contacto con nuestra parte emocional. A veces nos aislamos emocionalmente para evitar que nos aplasten. Ser vulnerable emocionalmente es peligroso. Se amontona una herida sobre otra y a nadie parece importarle. Alejarse se vuelve la opción más segura. Nos vemos sobrecargados de dolor, de modo que hacemos cortocircuito para protegernos. Podemos retirarnos emocionalmente de cierta gente, de quienes pensamos que nos pueden herir. No confiamos en esas personas y ante ellas ocultamos nuestra parte emocional. A veces nos sentimos obligados a retirar nuestras emociones. Los sistemas familiares que sufren los efectos del alcoholismo y de otros trastornos rechazan la honestidad emocional y a veces parecen demandar la deshonestidad. Consideremos nuestros intentos por explicarle a un borracho cómo nos sentimos cuando él o ella chocaron el coche, arruinando nuestra fiesta de cumpleaños o vomitando en nuestra cama. Nuestros sentimientos pueden provocar reacciones incómodas en los otros, tales como la ira. Expresar nuestros sentimientos puede ser incluso peligroso para nuestro bienestar físico, porque esto bambolea el barco familiar. Incluso familias que no tienen una historia de alcoholismo rechazan los sentimientos. No te sientas así. Ese sentimiento es inadecuado. De hecho, ni siquiera sientas, puede ser el mensaje que escuchamos. Pronto aprendemos la mentira de que nuestros sentimientos no cuentan, de que de alguna manera nuestros sentimientos están equivocados. A nuestros sentimientos no se les escucha, de modo que también nosotros dejamos de escucharlos, tal cual, ¿no? La anestesia emocional que tenemos los codependientes, hasta que empezamos la recuperación. Las veces que yo he contado que cuando nosotros estábamos tristes o teníamos alguna preocupación, mi mamá decía, estás débil, vitamina B12. Muy bien, tu Y mamá. nos daba vitamina B12. O sea, no podías estar triste, no era admitido, ¿no? Así es que, bueno, Bueno, a mí mi así abuela me estamos. decía, llorá nomás que así haces menos pis. Era amorosa. Ah, bueno, Lo cosas traduzco que, así porque me lo decía en francés, pero sí, esas pero es lo cosas decía mismo. así. Es lo mismo.
Sinceramente, si uno tuviera escrito todas las frases que nos han dicho, es para hacer un manual. Uno por suerte no se las acuerda, se acuerda algunas pocas. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de una que lo decía cada rato mi mamá y era piensa mal y acertarás. También. Efectivamente. Era Sí. para darte confianza con los otros, para que tengas Claro. confianza. Y si pensás bien, también acertás. Pero Depende del pensamiento que pongas en tu cabeza, vas a encontrar eso que pensás. Es así, pero bueno, había frases terribles, Sí. Y realmente. esas frases se fueron transmitiendo de abuelos a hijos, Claro. a nietos y a nosotros también, ¿no? Claro. Sí, yo no las repartí, porque ya me hicieron sufrir bastante y las trabajé mucho en análisis. Entonces, Bueno, por supuesto, no, yo no las repito, las recuerdo, pero no las repito. Pero la verdad que pero sí, nos marcaron. porque son muchísimo. decretos, claro, son decretos esas frases. Son decretos, sí. Claro, cuando por ahí a uno le pegaban y le decía, y no llores. O sea que uno tenía que aguantar el golpe y encima no poder llorar. Y encima te agregaban, a mí me duele más que a vos. Entonces, ni siquiera, Mi mamá me ni decía, siquiera valorabas que te dolía, no te dolía a vos, le dolía a él. Mi- No, Es mi tremendo. era querida cómo hacer mamá un niño psicótico en 10 lecciones. decía, a mí me Qué duele ¿Qué te duele más que a disociación, vos? ¿Qué te duele más que a mí que me diste un cinturonazo? qué disociación, ¿no? Porque la verdad que ponerse en No el llores cuerpo y de a mí me duele más que a vos. qué No, bárbaro. no. Sí, a mí también me lo dijeron, o sea que eso ya era una Sí, cosa. pero eso a mí me duele más que a vos, te digo, que qué mentiroso, por favor. Claro, el golpe lo recibía uno, no ella. Bueno, yo me acuerdo que reaccionaba cuando decían, viene tu papá cansado de trabajar, tenemos que estar todos en armonía para que pueda descansar. Yo decía, mi papá, eso me parecía una tragedia. Cuando empecé a trabajar y volvía a casa, yo dije, qué versos se mandan los trabajadores. Estar en casa, limpiando, cocinando y ¿Qué armonía? ¿De bancando, qué armonía me hablas? y bancando los estados emocionales de cada uno. Eso es trabajo. Y yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar y atravesaba en la casa de mis padres, yo decía, un verso total. Los que trabajan afuera la pasan bomba. Lo que está supercargada es la Horrible que volver a está la en casa. Así que yo era un Para poco algunos, contestataria. por ahí no para todos, ¿no? Y muchas mamás, que no sé si lo seguirán haciendo, cuando el hijo o la hija se portaba mal, ahora cuando venga tu padre, vas a ver y se lo vamos a contar. Y te va a pegar. El padre venía y tenía que pegarle al hijo. En cambio, en ese sentido, la madre, en el momento que el hijo está haciendo algo mal, Pero claro, ella pero hay madres que no pueden poner, hay madres que no pueden poner límites. claro, tienen que esperar del padre para provocar después todo un drama familiar. Bueno, Exactamente. pero escúchenme. Qué preparación, qué recursos tenían esas madres. Sí. Hay que ponerse en ese No lugar. estaba Fundapap en ese momento, no estaba No, Fundapap, no estaba, habíamos ni fundado había porque éramos muy terapia, chiquitas. ni había terapia, ni había ninguna otra de las fuentes en las que hemos nosotros abrevado, ¿no? O sea que la Ni verdad, información, porque por lo menos ahora Hay libros, hay a través cosas, de libros, de revistas las para redes, educación de sí. hijos, se saben que estas cosas no hay que hacerlas porque le amargan la vida a los hijos, los ponen más rebeldes todavía. bueno, Así que, son bueno. y 10, y voy a decir el solo por hoy. Solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Hablando de lo que hablábamos, ¿no?
poder Sí. salir de esos lugares y no tener miedo que sentimos en aquellas épocas, ¿no? Sí. Creo que Miguel iba a hablar y yo Y eso, yo le ¿te corté. cortamos, Miguel? ¿Te cortamos en algún momento las Me viejas? parece que yo le corté la inspiración. Las viejas te cortamos. No, Pobre Miguel, una víctima, mira. Era solo para agregar que nuestras generaciones fueron educadas de esa forma, ¿no? Con castigos, con premios, con sobornos, con amenazas, ¿no? Si no comes, no haces tal cosa, si no te portás así. Pero fue nuestra crianza porque a nuestros padres le pasó lo mismo. Pero ahora ocurren otras cosas y me parece que Ocurren otras. Sí, me parece que es importante también traerlas, ¿no? Porque hay nuevas generaciones, hay una nueva generación que piensa de otra manera. Se han cambiado. La escala de valores y Sí. lo primordial, ¿no es cierto? Sí, y me parece Lo que que era primordial para nosotros no es para ellos. claro, y que estamos viviendo en estos momentos un cambio de paradigma, donde hacer lo que queremos, lo que nos gusta, seguir Sí, la carrera. recuperar el disfrute. Exacto, sí. Mira, pensando simplemente en algo básico como la identidad, ¿no? Poder elegir la identidad. Y antes era, yo me acuerdo, una de las frases que escuché es cerrar la boca y comer, ¿no? O sea, Sí. no se podía objetar ni siquiera el menú. Bueno, pero Había que comer. tomando esto que vos decís, que ahora se puede elegir la identidad, yo creo que también hay un desfasaje en todo esto, porque hay que tratar las cosas con el respeto que requiere no solo la persona que está sintiendo, sino el efecto que causa en los que lo rodean. El hecho de que hoy una travesti sea considerada mujer y entre a un baño de mujeres o le pegue una trompada a una presa como pasó el otro día, hay cosas que realmente hay que refinar. Yo creo que es valiosísimo que haya una diferente perspectiva, pero todo tiene que estar digamos, en sintonía con el dar y el recibir, Pero en eso, ¿sabés qué es? sintonía con... Eso, Inés, es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso es sentido común, criterio. Y muchas cosas se mueven sin Y criterio. otra cosa, eh, la, digamos, la exquisitez de un ser humano, que cualquiera, ya sea hombre, mujer o lo que fuere, o un tercer sexo, una personalidad no binaria, como se llama hoy, es una exquisitez humana y hay que contextualizarla para poder respetarla. Si no, la ponemos, qué sé yo, un nene chiquito en una cárcel como si fuera un kindergarten, ¿no? O Y sea, mira el ejemplo de las dos madres, las chicas lesbianas, que mataron al chico ese Lucio sí, a claro. golpes. Bueno, pero por esto de que decimos que no hay criterio ni sentido común, están juntas en la cárcel, cuando no se debe poner nunca una pareja al lado de la otra, porque se supone que son cómplices. Entonces, Claro. pero las pusieron para que no digan que después las rechazan. ¿Entendés? Entonces no hay sentido común, no hay criterio Es una para locura, ciertas es cosas. una locura. La verdad que es una locura, porque el solo hecho de tener una elección sexual no libera a nadie de nada. Hay que No, ajustarse a las medidas de a la ley. interrelación humana a través de la ley, pero ahora hay ciertos privilegios que la verdad es que para mí hay que revisarlos profundamente. Sí, Lo que yo comparto lo mismo. Lo que quise decir con esto de nuevos paradigmas, justamente como son nuevos,
van a requerir de una maduración. Ahora es Claro, como, y sí, ahora como haber estamos estado menos atado caóticos. y haber soltado, ¿no? la soga, entonces hay como un desmadre en eso, pero a mí me Claro, parece que, claro, sí, siempre pasa así cuando se cambia claro, de paradigma. es un comienzo. Como comienzo, bueno, tengámosle paciencia que solo va a madurar. No sabemos cuántos años. ¿Cómo serán los vínculos? ¿Se imaginan? ¿Cómo serán los En el vínculos dentro 50, en de, el de- 2050. claro, dentro de 30 años? ¿Cómo serán los vínculos de 30 años? ¿Cómo se vivirá digamos, comienzo de elección de identidad dentro de 30, 50 años? Y no es tanto tiempo, ¿no? Pensemos cómo avanzó la comunicación en los últimos 30 años, cómo se ha cambiado el formato hasta de familia desde los últimos 30 años, que hoy es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto es, ahí está, la totalidad es ni malo ni bueno, es un cambio, y el cambio Claro. Por incluye las dos eso cosas, incluye las dos cosas. A mí me parece que es evolución de cualquier manera, ¿no? es evolución. Es la evolución. Hay que refinar, como decía antes. No es que haya Es que evolución, claro. rechazar el cambio, No, no, es sino refinar. evolución. Eh, Saber que hablemos todo tiene hablemos su de a tiempo, uno ¿no? para no encimarnos, Bueno, dale. porque si no, salimos las dos. Este, lo que pienso realmente es que no podemos cantar victoria, ya está, se logró como sociedad, no vos, por supuesto, Miguel, sino como sociedad. Estamos alumbrando cambios maravillosos que hacían falta hace milenios, pero al mismo tiempo podemos estar produciendo como invasión en otras áreas que hay que tener cuidado para proteger la totalidad, porque o crecemos todos o no crece nadie. Sí, Yo quería decir que eh, por ahí lo social, las redes y todo eso hace que todo sea más rápido, pero el psiquismo no va a la misma velocidad. no, Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a haber baches o a haber cosas. A nosotros nos cuesta adaptarnos, no nosotros que ya vivimos, pero esto que se llama inconsciente colectivo, cuesta, viste, adaptarse. Por ejemplo, me contaban que la pareja libre, ¿no? Que un paciente que tiene un hijo que está de novio y entonces tienen pareja libre. Resulta que la chica salió con otro y le agarró un ataque de celos al pibe que casi se muere, ¿viste? Casi lo mata. Entonces, hay que decir, está bien, pero hay que adaptar el psiquismo primero también, ¿no? Hacia yo eso. me acuerdo que cuando estudiaba hace muchos años psicoanálisis, se decía que una fantasía psíquica dura 15 días en el inconsciente. Entonces, necesita ser reelaborada, como masticada, y recién ahí se empieza a diluir hasta que aparece otra. Pero rumiamos los contenidos psíquicos, los tenemos mucho Claro. tiempo en la cabeza, Y por eso por ahí se cometen errores en estas cosas, porque todavía como que hay una ambivalencia interna tal cual. que se va manifestando. Entonces lo haces y parece que está bien, pero resulta que te olvidaste de otra cosa y salió mal. Y bueno, pero esto es propio del cambio, ¿no? Esto es propio del cambio Propio y del cambio. normal del cambio. Sí, eso es. ¿Querés leer, Norma? Bueno, puede parecer más fácil en ocasiones no sentir. Tenemos tantas responsabilidades porque hemos asumido muchas responsabilidades de la gente que nos rodea. Debemos de hacer lo que es necesario de todas maneras. ¿Para qué tomar tiempo en sentir? ¿Qué cambiaría eso? A veces tratamos de hacer desaparecer nuestros sentimientos porque nos dan miedo. Reconocer lo que verdaderamente sentimos demandaría una decisión, acción o cambio de parte nuestra.
nos enfrentará cara a cara con la realidad. Estaríamos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que queremos y de lo que necesitamos hacer. Y todavía no estamos listos para hacer eso. Los codependientes están oprimidos, deprimidos y reprimidos. Muchos de nosotros podemos decir rápidamente lo que alguien más está sintiendo, porque una persona se siente de determinada manera, cuánto tiempo se han sentido así y qué es lo que esa persona probablemente hará respecto a ese sentimiento. Muchos de nosotros pasamos la vida inquietándonos por los sentimientos de los demás. Tratamos de componer los sentimientos de la gente. Tratamos de controlar los sentimientos de los demás. No queremos lastimar a la gente, no queremos irritarla y no queremos ofenderla. Así de responsables nos sentimos por los sentimientos de los demás. Y sin embargo, no sabemos lo que nosotros estamos sintiendo. Y si lo sabemos, no sabemos qué hacer para componernos. Muchos de nosotros hemos abandonado o nunca hemos asumido la responsabilidad por nuestro yo emocional. ¿Qué tan importantes son los sentimientos, a fin de cuentas? Antes de responder esta pregunta, permítanme contarles cuando estuve en tratamiento para liberarme de mi dependencia química en el Hospital Estatal de Willamette, en Willamette, Minnesota, en 1973. Me enfrenté a deshacerme de un hábito de 10 años de consumo de alcohol, heroína, morfina, metadona, cocaína, barbitúricos, anfetamina, marihuana y de cualquier otra sustancia que aún remotamente prometiera cambiar la forma como me sentía. Cuando le pregunté a mi terapeuta, Ruth Anderson, y a otros terapeutas cómo hacerlo, me respondieron: maneja tus sentimientos. Y también me sugirieron que acudiera a Alcohólicos Anónimos. Yo quiero agregar que leí el libro de ella, Jugando con el Corazón. Qué es impresionante la vida que tuvo. Ya no tenía venas donde inyectarse las drogas. Por eso es tan importante lo que ella ha escrito, porque ha resurgido de las cenizas. Sí, bueno, Marianne Williamson también. Sí, también. Marianne Williamson tiene una vida de alcoholismo, de vivir en la calle, de cosas, gente que ha pasado cosas terribles para poder hacer lo que hace ahora, ¿no? Sí, es. Que ha podido transformar toda esa oscuridad en brindarle a otros ayuda, ¿no? Por eso es tan importante esto, porque no es alguien que lo cuenta porque se lo dijeron, es algo que cada uno que vivieron y es la mejor. Salieron. Bueno, salieron. Mónica, si nosotros contamos cómo fueron nuestros orígenes, también hubo de todo un poco. No quizás drogas químicas, pero hubo de todo. Y acá estamos, ¿no? Acá estamos. Y por eso decimos que nosotros trabajamos desde nuestra codependencia, claro, no desde los libros solamente. Tal cual. Miguel. Recordaba ahora que Einstein decía que la única fuente de conocimiento es la experiencia, ¿no? Esto que decía Normi. Cuando uno atraviesa y lo cuenta desde la experiencia, como hacemos nosotros en el grupo, ¿no? Compartimos desde las herramientas que damos para los pedidos de ayuda, son herramientas que nosotros experimentamos y después las compartimos. Así es. Los grupos Y de esto es muy importante, esto que estás diciendo, porque en Fundapap no hay ningún coordinador, no hay ninguna persona que esté al frente de la tarea si antes no hizo por lo menos un tiempo largo en su propia recuperación. Y esto es importante porque hay muchos otros lugares que hablan de estos temas, pero son teóricos.
Acá ninguno de nosotros llegó por la teoría. Hemos llegado por las Por la situaciones llaga. de la, claro, por las situaciones de la vida en las que pudimos equivocarnos y salir de ahí. Así que esto que decís es importante resignificarlo, ¿no? Es, es verdad, el único conocimiento verdadero es el que surge de la experiencia. A mí me pasaba cuando atendía pacientes que recibía gente bastante seguido, que yo decía que no me importaba cuánto se hayan destruido, me importaba que lo hubieran hecho con pasión, porque eso mismo van a poder hacer para recuperarse. En cambio, los que ni muy, muy, ni tan tal, el tratamiento era muy, muy, ni tan tan. O sea, como hemos caído, nos elevamos. Esto es importantísimo. También podemos quedarnos abajo, es cierto, pero cuando en cada uno de nosotros hay una chispa divina, y esa chispa divina busca la unidad y se eleva a través de todas las circunstancias adversas. Y esto lo damos fe porque es así en cada uno de los que estamos. Si te parece, aprovechamos ahora este momento para invitar a Sí, la gente que está en el chat y que nos está compartiendo por Facebook, que si quieren, este es un espacio también de reflexión. Todo lo que estuvimos leyendo y compartiendo también pueden hacer reflexiones al respecto y todos crecemos. Y todos sí, cómo crecemos, no. así es. Bueno, yo voy a leer el solo por hoy, son 8:30 ya. Sí, El último, ¿no, Inés? el último. Sí, sí, Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior. sí, Miguel, buenísimo. Si hay ¿Mm? alguien que tenga ganas de compartir o de contar o preguntar, acá estamos. Por Y el, hubo mensajes. Eso, por el momento solo tenemos mensajes. Voy a leer el de Estela, porque los demás son saludos. Después los vamos a leer al final, pero el de Estela que dice gracias por alegrarme la vida y hacerme sentir que no estoy sola. Son mis ángeles en la tierra. Bueno, Y bueno, ella lo es para nosotros también, porque Sí, todo aquel que entra al camino es un peregrino de la vida, Y ¿no? es un compañero de camino, Un compañero. Compañero, ¿sabes qué significa la palabra? El que comparte el pan. mira mm. ah, vos. O sea, en este caso ¿Milanesa es puede ser o pan nada más? pan, ¿Milanesa? ¿Fideo con en tuco? en este caso es el pan de vida, ¿no? Pan de vida, claro, sí. Como es la hora de comer ya. no, Bueno, y ¿sigo leyendo? Estela, no, quería comentar que Estela es una persona que es como una esponja que hace todos los talleres, los cursos y lee Hablando de eso, mucha, y eso es lo que hay que hacer. ya, y hablando de eso, tenemos que pasar el aviso parroquial. En Fundapap tenemos talleres y también un grupo de supervisión de casos clínicos, o sea, los psicólogos que están trabajando con esta problemática y que a veces se sienten medio perdidos. Vale la pena que se anoten en este curso que va a ser un soporte muy interesante para la profesión, Sí, porque porque, además son casos tomados de la misma gente que viene, ¿no? claro, Y también pueden ser personas que trabajen con personas codependientes. No tienen que sí. por qué ser solamente psicólogos, que también necesiten por ahí tener una idea Ah, de cómo sí, trabajar con eso, ¿no? muy buena esa aclaración, porque hay docentes, hay coordinadores de Claro, grupos. enfermeros, por ejemplo, ¿viste? Ujú, Que también trabajan con personas codependientes, tienen contacto permanente y no saben tal por ahí cual, cómo manejarse con ciertas personas muy dependientes emocionales, ¿no? sí.
Buenísimo. Bueno, ¿Qué ¿leyemos un hacemos? poquito más? ¿Leyemos? Sí, Antes, leemos un poco más. hola. Que entró recién un mensaje que es una pregunta de Estela Maris, de Buenos Aires, que dice, la no aceptación de cualquier circunstancia difícil puede mantenernos en codependencia. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo? No entendí. Bien, de nuevo. La no aceptación de cualquier circunstancia difícil puede mantenernos en codependencia. Por supuesto que sí. ¿Y cómo Y ver esto? además otra cosa más importante, no solamente te mantiene en codependencia, te mantiene en tener enfermedades psicosomáticas, que es cuando uno niega los sentimientos, los pasa al cuerpo, deja de tenerlos en la conciencia y los pasa al cuerpo. Y eso es grave, eso es muy grave. ¿Mm? Es así. Bien. Bueno, ¿continúo? Sí, Sí. En ocasiones podemos quedarnos varados en nuestras emociones, atrapados en un pozo de un cierto sentimiento oscuro y pensar que nunca saldremos de él. El enojo puede enconarse en resentimientos y amargura. perdón. No sé dónde. Me parece que empezaste en otro punto. Comencé a manejar mis sentimientos, De más adelante. Ay, porque yo terminé donde dice manejas tus sentimientos. También me bueno, sugirieron que acudiera a Alcohólicos Anónimos. ahí está. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, comencé a manejar mis sentimientos. Ahí está. Al principio me sentí terriblemente mal. Tenía tales explosiones emocionales que pensé que podía volarme la tapa de los sesos. Pero funcionó. Experimenté mis primeros días y meses de sobriedad. Luego llegó el momento de abandonar el tratamiento. Me vi enfrentada con la desacostumbrada perspectiva de tratar de acomodarme dentro de la sociedad. Yo no tenía un currículum. Puede ser difícil para un adicto a la heroína encontrar y mantener un empleo provechoso. Tenía que cortar mis relaciones con cualquiera que yo supiera que usaba sustancias químicas. Todas las personas que conocía. Mi familia estaba escéptica acerca de mi recuperación, además, comprensiblemente molesta por algunas de las cosas que yo había hecho. Por lo general, yo había dejado un caudal de destrucción y de caos atrás y no pensaba que hubiera ningún lugar en la sociedad para mí. Mi vida se extendía delante de mí y prometía poco. Al mismo tiempo, mi terapeuta me decía que siguiera adelante y que empezara a vivir. Otra vez le pregunté cómo podía hacer exactamente eso. De nuevo ella y otros replicaron, sigue manejando tus sentimientos. Ve a Alcohólicos Anónimos y todo estará bien. Me sonaba un poco simplista, pero no tenía muchas opciones. Sorprendentemente, gracias a la ayuda de un poder superior, ha funcionado hasta la fecha. Me metí en aguas profundas con mi codependencia cuando me pensé demasiado sofisticada para manejar sentimientos. La moraleja de esta historia es que manejar los sentimientos y acudir a Alcohólicos Anónimos puede ayudarnos a recuperarnos de la dependencia química, pero va más allá de eso y responde a la pregunta que hice antes. ¿Qué tan importantes son los sentimientos? Los sentimientos no son el fin y el principio del vivir. Los sentimientos no deben dictar o controlar nuestro comportamiento, pero tampoco podemos ignorar nuestros sentimientos. No pueden ser ignorados. Nuestros sentimientos son muy importantes, cuentan, importan. Nuestra parte emocional es especial. Si hacemos que los sentimientos se vayan, si los alejamos, nos perdemos de una parte importante de nosotros mismos y de nuestras vidas. Uh-huh. Por eso es importante hacerlos conscientes. Lo interesante de esto es que las emociones y los sentimientos, cuando esas emociones se repiten, nos alertan de qué está pasando en nuestras vidas. Muchos pueden ser negativos como emoción, pero nos informan sobre nuestro vínculo con el entorno, nos hacen replantear cómo estamos viviendo. No quiere decir que tengamos que obedecer ciegamente lo que dicen las emociones, pero sí tenemos que conocerlas para poder ver sobre qué nos están alertando, qué nos están informando de lo que estamos sintiendo en nuestro
modo de vincularnos con las personas y con las cosas también. Sí. Gracias, Inés, por esta aclaración, esta reflexión. Miren, Estela Maris, que fue la que hizo la pregunta recién, agrega, ¿no?, sobre lo de la codependencia. Dice, ¿por qué nos castigamos? ¿Se trata de una patología? Se trata de una enseñanza equivocada. Está fundamentada en creencias. Se ha creído que éramos culpables y toda la cultura está basada en premios y castigos, en culpa y penitencia y castigo, ¿no? Así que, como dicen el psicoanálisis, la culpa es preexistente al hecho. En el modo de vivir está impregnada la culpa. Y entonces buscamos justificarla con algo, fue por esto, fue por lo otro. Pero la culpa es un sentimiento de inestabilidad emocional producido por la desconfianza de nuestros padres o cuidadores sobre nuestro devenir, como si nuestras El actitudes curso de Milagros fueran... dice que la humanidad nada en un mar de culpa. Sí, tal cual. Y podemos decir, es por sentirse separado de Dios, es puedes darle muchas explicaciones. Y para contestarle a Estela Maris, no es una patología, pero es algo que nos hace sufrir. Sí, O sufrir, sea, claro. hay que trabajarla, hay que preguntarse, a ver, ¿en qué soy culpable? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que hice? Al confrontarme con la ley que estaría amparando mi culpabilidad o no. Bueno, muy bien. Tenemos Me parece que podemos leer, porque ya leer otro párrafo ya sería demasiado tarde después. los principios espirituales, ¿no? Los principios espirituales del paso 3. Que estamos terminando justamente. ¿Lo lees, Norma? Bueno. Principios espirituales del tercer paso. Al considerar los principios espirituales inherentes al tercer paso, en primer lugar nos centraremos en la rendición y la buena voluntad. Después examinaremos cómo se transforma la esperanza en fe y confianza. Y por último, veremos de qué forma el principio del compromiso también está ligado a este paso. Cuando todo sale como nos gusta, es fácil practicar el principio de rendición. Al menos eso creemos. En realidad, es muy probable que cuando las cosas nos salen bien, empecemos a creer que tenemos el control, para lo cual no hace falta mucha rendición, que digamos. Es esencial que mantengamos vivo en nuestro espíritu el principio de rendirnos al cuidado de Dios, tal como lo concebimos, incluso cuando las cosas van bien. Así es. Es así. Más que nada, cuando las cosas nos van bien, tenemos que tomar conciencia de que nos están yendo bien, para afianzarlo. Claro. Y agradecer. Eso. Todo el tiempo agradecer. Miguel. Sí. Que esa es la situación que nos pone en la experiencia con la fe. Porque hasta ese momento, la fe también es como algo intelectual. Teórico. ¿No? Claro. Algo que leemos sobre la fe, decimos, bueno, ahora voy a portarme bien, hago los pasos, voy a tener fe. Pero cuando la fe, cuando podemos hacer experiencias sobre la fe, ¿y cuál es? ¿Dónde estaría la fe
manifestándose en experiencia cuando atravesamos esos momentos difíciles y seguimos creyendo. Creemos en un poder superior. Creo Claro, en la porque no es un acto de voluntad la fe. No es solamente No es eso. porque ahora quiero tener fe, voy a tener fe. No, es como decís vos, uno lo experimenta y a fuerza de experimentarlo sigue creyendo. Exacto, claro. Ahí se hace experiencia, ¿no? Y podemos, digamos, podemos vivir la fe. Ahora sé cómo la puedo vivir, cómo puedo transitar un momento difícil con fe, ¿no? Sí, así es. Es interesante porque todo el proceso de sufrimiento humano parte del pecado original, que no fue sexual, fue creer que nuestra vida estaba separada de lo sagrado. Y entonces empezamos a castigarnos por no ser divinos como se suponía que debíamos ser. Y resulta que lo somos, pero nos hemos pertrechado con una coraza que no deja que aparezca esa luz que nos habita. Digamos que fue una creencia. Así es, Creímos que era así y no es. tal cual. Y este trabajo nos reúne esos pedazos separados, ¿no? Sí, seguro. Y por suerte encontramos un camino compartido con tanta gente que Piensa va que creciendo que día a necesita y día. piensa igual, ¿no? Y cada día somos más. Eso también es importante. Porque hay mucha gente que ya no viene a los grupos, pero que vino durante años y que Pero que ya se fue con una idea. de vez en cuando escriben para decir, ustedes me cambiaron la vida. Y no somos nosotros, es el trabajo del arte. Claro, el trabajo que hacemos. Y yo Entre siempre todos. comento de que la pandemia, una de las cosas buenas que trajo es que hay mucha gente que vive en Argentina, pero en puntos muy alejados, y mucha gente del extranjero que acude a nuestros grupos. Y que Pero también, porque tenemos el Zoom, gracias al Zoom gracias al Zoom, por eso. Y que están tan podemos seguir contentos. trabajando con gente que no tenía ninguna posibilidad de acceso. ¿Mm? Tal cual. Y que viven en países donde esto no se puede trabajar porque hay mucho machismo, y esto les está dando fortaleza para seguir adelante. Sí, claro. Claro que sí. Es más, nos enriquecemos con los aportes de hombres y de mujeres que son tan parecidos. Y también de con otras diferentes. culturas, ¿no? De otras culturas. Claro, sí. Eso es maravilloso también. Mire, Sí. les voy a compartir una reflexión que está acá en el chat de Steffi Paz, con lo ¿De que quién? de Steffi. Steffi Paz. Dice, cuando mi hijo menor tenía 9 y sucedió un femicidio, hablando de eso con él, me preguntaba, me hace una pregunta tremendamente clarificadora, que no voy a olvidar. Yo le hablaba de la diversidad u elección sexual, y él me paró y me preguntó, ¿pero por qué no le dicen elección amorosa? Hoy todavía me sorprende lo Mirá evolucionado. vos, ¿viste cómo son los chicos? Es un poco lo que yo traía al principio, ¿no? Que hay algo que está sucediendo y que pensamos que tenemos que ir a buscarlo más adelante. Y está acá y está ahora. Está Eso acá. está Y a sucediendo. eso me refería yo, con la exquisitez del ser humano y el cuidado que hay que tener, porque es mucho más que una elección sexual. Además, no estoy de acuerdo que se trate de una elección. Hay un condicionamiento que nos lleva a ejercer de distinto modo nuestro rol sexual. Así que eso también no es algo que uno se siente y dice, a ver, ¿qué voy a elegir? Es algo que viene de adentro. Pero esa dirección sexual o amorosa que se toma tiene que ser cuidada y protegida porque
porque hay un ser humano, hay un alma ahí adentro. Ujú. Muy bien. Bueno, Esa- ¿querés leer los saludos o los del chat? bueno, leemos. A ver, esperen que entró algo más. Eduardo. Bueno, entonces, saludamos a los del chat. Rosa Aragón, Estefi Paz, Marina Pérez de México, Estela Maris, Carmen Aide de Chile, Carolina Pereda, Mónica de Tandil, y ahora se sumó Eduardo Ruiz, todos saludando y agradeciendo el programa. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, de verdad, porque este programa tiene sentido para todo aquel que le sirva lo que hablamos acá. Y sabemos que muchos lo escuchan en diferido. Así que a los que están presentes les damos un agradecimiento especial. Y nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, Eh, hasta el miércoles que viene. sí, le agradecemos a Claudio y le mandamos un saludo a Lili, que seguramente escucha el programa. Y voy a tratar de decir yo la oración de la serenidad, si me sale entera de una vez. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Quería un cielo para los dos. Me refugié en tu calor. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.